Hola, mi nombre es Natalia Favela Alarcón, curso el 8º semestre de la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa y les voy a presentar el tema cáncer primario de origen desconocido, teniendo principalmente 3 objetivos de aprendizaje. Primero, conocer la epidemiología del cáncer primario de origen desconocido. Segundo, revisar las consideraciones biológicas generales del cáncer primario de origen desconocido, así mismo como las manifestaciones clínicas. Y por último, conocer la anatomía patológica y el estudio de un paciente con este tipo de cáncer. Iniciando con la introducción y la epidemiología, tenemos que el cáncer primario de origen desconocido se presenta en un grupo de pacientes con cáncer metastásico, en quienes los estudios minuciosos no han podido identificar una localización anatómica primaria. Su incidencia varía con la indicación y la definición utilizadas, pero es del 0.5 al 9% de todos los pacientes que son diagnosticados con cáncer. La imposibilidad de identificar un carcinoma primario dificulta el establecimiento de la conducta terapéutica a seguir e impide predecir el curso de la enfermedad. Teniendo en cuenta ya esto, se define el paciente con cáncer primario de origen desconocido como aquel que tiene una neoplasia maligna mostrada por biopsia cuyo origen anatómico sigue sin identificarse después de una anamnesis, una exploración física completa y los estudios de laboratorio y gabinete. No se sabe si hay factores etiológicos específicos relevantes. Aunque es común encontrar en estos pacientes antecedentes de consumo de cigarrillos, la heterogeneidad de esta enfermedad hace improbable que haya agentes etiológicos específicos asociados a ella. El hecho de que existan numerosas localizaciones anatómicas ocultas que pueden dar lugar a carcinoma que no solo se presenta con una metástasis apoya la posibilidad de que haya interacciones específicas entre factores genéticos y medioambientales, que estos van a generar cambios bioquímicos y genómicos que conlleven al desarrollo precoz del fenotipo metastásico, sin que se observen cambios asociados que apoyen el crecimiento local en el órgano de origen. El promedio de edad de inicio es de 58 años y la mediana edad de los pacientes que consultan un carcinoma mal diferenciado de la línea media es de 39 años, 10% de todos los pacientes con cáncer primario desconocido. Si bien ahora entrando en lo que son las consideraciones biológicas, tenemos que la biología del cáncer primario de origen desconocido se ha identificado gracias a la evaluación de subgrupos de pacientes utilizando como criterio principal la capacidad de respuesta al tratamiento y la supervivencia. Dentro de los tipos histológicos identificados tenemos primeramente al adenocarcinoma, después epidermoide, neuroendocrino y tumores pobremente diferenciados. Estos grupos histológicos pueden variar con respecto a las características clínicas, el enfoque diagnóstico y terapéutico y el pronóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas de la metástasis que existen en casi todos los pacientes con cáncer primario de origen desconocido son múltiples en el 30% de ellos. La evolución natural del cáncer primario de origen desconocido reduce la capacidad de predecir su localización primaria. Los patrones de diseminación no siguen las vías típicas, por lo que el comportamiento metastásico es impredecible mientras el tumor primario permanezca oculto. La anamnesis y la exploración física son de vital importancia. La anamnesis puede definir áreas de interés que requieran una evaluación más detallada y la revisión minuciosa del sistema implicado es obligatoria porque puede provocar síntomas de los que los pacientes no han informado al médico. Las manifestaciones iniciales de pacientes con metástasis causadas por cáncer primario de origen desconocido, primeramente es dolor con un 60%, seguido de una masa hepática u otras manifestaciones en el abdomen con un 40%, después linfadenopatías en un 20%, dolor óseo o fractura patológica en un 15%, síntomas respiratorios en un 15%, alteraciones del sistema nervioso central en un 5%, pérdida de peso en un 5% y nódulos cutáneos en un 2%. Debe considerarse si existen biopsias previas, lesiones extraídas o lesiones que regresaron espontáneamente. Indagar sobre los antecedentes familiares es útil, pues el paciente puede pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo o una familia genéticamente predispuesta. Los estudios de laboratorio comenzarán siempre con una citometría hemática completa, análisis de orina y pruebas de función hepática.
Hablando de la anatomía patológica, en primer lugar debe realizarse una biopsia. Se informará al patólogo de que no se conoce la localización primaria y de que por lo tanto se requieren estudios especiales. En los pacientes con metástasis únicamente en los ganglios cervicales no debe realizarse una biopsia de precisión hasta tener una evaluación diagnóstica completa de la cabeza y del cuello. En aquellos pacientes con sospecha de cáncer metastásico en otros sitios, la biopsia se hará de la localización más accesible, antes de realizar estudios sanguíneos o radiológicos especializados. Un estudio histopatológico adecuado proporciona una guía para un diagnóstico fidedigno. Si los hallazgos obtenidos en la evaluación sugieren la presencia de varias áreas de afectación tumoral, el lugar preferido para realizar la biopsia es aquel que se asocia con menor morbilidad. La muestra obtenida debe colocarse en un fijador que permita su análisis mediante la inmunoperoxidasa y con ello la realización de estudios especiales como la inmunohistoquímica y el análisis, si es necesario con una microscopía electrónica de transmisión, aunque esta prácticamente ha caído de desuso para el diagnóstico oncológico. Los estudios del cáncer primario desconocido que podemos realizar van desde estudios cromosómicos y de marcadores moleculares hasta pruebas de imagen de diversos tipos, como la radiografía simple, en especial la radiografía de tórax, que es esencial ya que muchos de estos pacientes tendrán metástasis pulmonares. Después, estudios de contraste, que estos son reservados para pacientes con síntomas y signos referibles a un órgano en particular. También la gammagrafía, que esta prácticamente no se utiliza, pero puede ser útil como complemento diagnóstico en pacientes que refieren dolor óseo. La mamografía bilateral, que esta debe formar parte de la evaluación sistemática en todas las mujeres con cáncer primario de origen desconocido. Una tomografía computarizada, que es de utilidad principalmente en la detección de tumores primarios en el abdomen, como el del páncreas. La resonancia magnética, que esta está reservada para situaciones clínicas en la que la obtención de más información con esta técnica puede modificar el tratamiento. Y por último, una tomografía por emisión de positrones, que es reservada para el diagnóstico que no haya podido establecerse con los métodos de imagen convencionales. Esta última técnica cada vez se perfecciona y utiliza con más frecuencia. Por su alto costo, impide que toda la población tenga acceso a ella. Finalmente, tenemos los principios de tratamiento. La quimioterapia sistémica constituye la principal modalidad de tratamiento en la mayoría de los casos. En el tratamiento global es importante la integración de la intervención quirúrgica, la de radioterapia y periodos de observación. Los factores relacionados con el pronóstico incluyen el estado funcional, el sitio y el número de metástasis, la respuesta a la quimioterapia y las concentraciones séricas de lactato deshidrogenasa. Continúan las investigaciones sobre diversos tipos de tratamiento, pero el mayor problema se presenta en los pacientes con adenocarcinoma metastásico progresivo que afecta 2 o más órganos, en quienes el tratamiento no es del todo favorable.